Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rafaela Noticias. Bueno, como es de público conocimiento, en estos últimos días se desarrollaron en la ciudad diversos hechos, habrían tenido como origen episodios de brotes psicóticos. Por eso estamos acá en el consultorio del doctor Alejandro Ruiz Díaz para conocer de qué se tratan estos episodios. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, doctor, ¿nos podría explicar qué es un brote psicótico? Bueno, siempre, digamos, haciéndolo de la forma más sencilla posible como para que la gente pueda entenderlo, ¿no es cierto? Podríamos decir que los seres humanos mantenemos con ciertos esfuerzos nuestros equilibrios físicos, nuestros equilibrios psíquicos. Estamos tratando siempre de mantenernos en contacto con la realidad, con poder concientizar la realidad que nos envuelve y con la que tenemos que relacionarnos. En esa realidad hay otras personas, hay otros deseos, hay otras frustraciones, hay otros proyectos, hay situaciones que pueden sernos problemáticas, algunas que son muy buenas, muy lindas. Esa es la realidad que nos rodea y nosotros tratamos de con esfuerzo mantenernos. A veces nos enojamos un poco, a veces tenemos miedo, a veces tenemos mucha ansiedad o momentos de angustia, otros estamos muy felices y tanto la felicidad como la angustia o el miedo, tratamos de mantenernos en la expresión de eso, dentro de los parámetros aceptados por el medio social en el que vivimos. Tratamos de mantenernos, digamos, dentro de lo que es el canon de la normalidad establecida por la sociedad donde vivimos. Pero a veces en forma abrupta, algún evento llega a la vida del sujeto y produce un quiebre demasiado grande que el sujeto no puede contener. Otras veces se produce en algún momento un gatillo de una situación, pero el sujeto venía hace mucho tiempo ya reteniendo, absorbiendo situaciones que no podía gestionarlas bien, que se iban acumulando y que terminan a partir de ese gatillo explotando. Digamos que podemos sentirlo como una cuestión crónica que de pronto explota, que se venía preparando en el sujeto, u otras veces, sorpresivamente hasta para el sujeto, pasa esto. ¿Y qué pasa? Es como que de pronto se quiebra nuestra capacidad de relacionarnos con la realidad. Se quiebra la capacidad de ver la realidad como la estábamos viendo y de relacionarnos con ella. Entonces ahí caen ciertos parámetros y nuestras conductas, nuestras emociones, nuestra capacidad de entender se ve profundamente afectada y pasamos de pronto al acto con hechos que demuestran que no estamos pudiendo gestionar esta relación con la realidad. Doctor, acá en la ciudad o en zonas, ¿hay algún lugar de internación o cómo es que se trata a estos pacientes? Los brotes psicóticos pueden durar bastante tiempo o pueden durar muy poco tiempo. O sea, hay casos donde la persona se repone en días, digamos. Y hay casos donde la persona está más de un mes bajo necesidad de tratamiento. En ese momento hay que ver la necesidad de tratamiento para recuperar a la persona y volverla a su equilibrio, y también la necesidad de que esa persona no resulte peligrosa para él o para otros, ¿no es cierto? Antiguamente, las personas que tenían patologías de salud mental se internaban en lugares específicos. Con el cambio de los paradigmas y con el cambio de la relación de los seres humanos con la enfermedad mental, así como con otras enfermedades, digamos, antes había para lepra, para tuberculosis, para salud mental. Ahora, a partir hasta de las leyes, digamos, estas cosas se pueden tratar en instituciones polivalentes, digamos, no hace falta que sean monovalentes solo para pacientes psiquiátricos. Lo cierto es que si bien eso es lo que dice la ley, hay lugares donde los trabajadores están preparados para esto y otros no. Entonces se pueden producir, dificultades a la hora de ver dónde poder hacer un tratamiento para esto. Pero vuelvo a decirte, a veces el brote psicótico no llega al acto en cuestiones peligrosas y se trata en el consultorio. Y otras veces necesita una protección del paciente o de su entorno y un tratamiento más medicamentoso. Y entonces, bueno, sí, hay que internarlo, pero no es que necesite un lugar especial, sino adecuado. Perfecto. ¿Y qué intervención tienen ustedes como médicos psiquiatras al momento de la condena
por ejemplo, bueno, de la persona que en un brote psicótico, bueno, ha cometido un hecho delictivo. Bueno, eso es una cuestión ya de medicina legal, ¿no es cierto? Las leyes dicen que una persona debe responder por sus hechos, es responsable, es penalmente responsable, digamos, si en el momento en que comete los hechos comprende la criminalidad que tienen esos hechos y no puede dirigir sus acciones. O sea, si la motivación de su conducta interior es tan fuerte que lo sobrepasa y el sujeto no tiene conciencia de lo que está haciendo ni puede frenarse, digamos, es un sujeto que no es imputable, digamos. Mientras que sí comprende lo que está haciendo y pudo haber dirigido sus acciones, entonces es penalmente responsable. Lo cual no quita que necesite también digamos, el tratamiento médico. En ambos casos lo necesita el tratamiento médico. La punibilidad o no se establece en función de esas características que marca la medicina legal y el derecho, ¿no es cierto? Pero déjame decirte algo. Esta descripción que yo te hice al principio de cómo se genera un brote psicótico, hay que agregarle que no siempre la causa es puramente interna del sujeto y psicogénica, digamos, o sea, parte de su cuestión de relación con la vida. En esto hay situaciones como toxicidades, como por ejemplo las drogas o el alcohol, que pueden potenciar este tipo de cosas. Hay mucha relación entre el consumo de drogas y la posibilidad de un brote psicótico, más con algunas que con otras, ¿no? Pero digamos, no siempre es un cuadro que solamente se relaciona con la estructura mental del sujeto, que de hecho tiene que tener una estructura mental X, si no hace el brote psicótico, sino que puede estar esto mediado y aumentado, de hecho se ve mucho, por el consumo de ciertas sustancias, ¿no es cierto? Hay un viejo dicho en la medicina que dice: no se enferma el que quiere, sino el que puede. Bueno, hay que tener una cierta estructura de base para poder ir hacia un brote psicótico de origen totalmente psicológico, psicogénico, digamos. Ya con drogas es otra cosa, porque hay muchas personas que uno ha visto hacer brotes psicóticos de distintos tipos con marihuana, por ejemplo. O sea, hay muchas personas muy sensibles a estos efectos y hacen reacciones muy feas. Pero bueno, ahí ya hay que hablar de no solo la persona, sino su relación con tóxicos o con hábitos tóxicos, ¿no? Cuando se encarcela alguna de estas personas, ¿ustedes cómo demuestran sería que la persona, bueno, como hablaba usted, no es consciente de la delictividad de lo que está haciendo el sujeto? Bueno, esa es la dura tarea de los jueces y de los peritos. Cuando hay una situación así, los jueces recurren a peritos que establecen relación con el sujeto, tratan de determinar su estructura psíquica, tratan de establecer su estado mental y tratan de establecer qué estado mental tenía en el momento del hecho, lo cual es a veces posible y a veces deja dudas, digamos, ¿no? No es tan matemático, digamos, pero sí, es necesario que 2 o 3 peritos aborden el caso y traten de establecer eso justamente. ¿Eso lo consultan también con ustedes, con los médicos, por ejemplo, particulares de la persona o peritos? En algunos lugares el Poder Judicial cuenta con peritos propios de carrera, digamos. En otros lugares se decide que tales o cuales médicos deban peritar el caso y ponerse al estudio, ¿no es cierto? Y hacer un informe. Ante un caso, bueno, de un hecho así de brote psicótico, ¿cómo podemos actuar el resto de las personas que a lo mejor está presenciando? Un brote psicótico de una persona que pasa al acto con violencia, hay que entender que la persona no está pudiendo manejarse y que es muy difícil establecer en ese momento una relación de contención de la persona. O sea, es un momento peligroso, digamos, ¿no es cierto? Puede ser muy peligroso. Una persona con experiencia puede estar relacionando con el sujeto y lograr a veces apaciguarlo o frenar la situación. Pero también hay brotes psicóticos donde la persona está simplemente fuera de la realidad, se produce este quiebre con su criterio de realidad. A veces hay una despersonalización, la persona no se siente ni ella misma dentro como en un todo, como siempre, y produce hechos de delirio. No son hechos peligrosos. Entonces uno se da cuenta que pasa algo y llama a la ayuda médica, ¿no es cierto? Doctor, excelente, todo muy claro. No sé si desea agregar algo más. Yo creo que como todo, lo importante siempre es entender que las personas pasan por distintos momentos y que estas cosas
que pueden pasarle a Juan, a Pedro o a José, digamos, es una cuestión, no deben llevarnos a estigmatizar a la persona y creer que toda la vida esa persona va a ser una especie de enfermo raro, peligroso. Son momentos a veces mediados por drogas, son momentos a veces mediados por situaciones personales, familiares, sociales, que el individuo atraviesa, que las puede superar y que no lo inhabilitan, no tienen por qué inhabilitarlo de por vida para la relación con los demás, ¿no es cierto? Una vida totalmente normal. Puede lograr volver otra vez a su cauce. A veces estos brotes psicóticos son la inauguración de una carrera psicótica en la persona, donde el quiebre de su estructura ya se da permanente y entra en una enfermedad psicótica. Pero muchas veces son, un momento, un brote, la persona se recompone. Digo esto en función de que uno no piense, porque en salud mental es fácil colgar etiquetas para siempre, digamos, ¿no? Que no se produzca una estigmatización que no hace falta. Excelente, doctor. Muchas gracias.